cuando volvemos estamos al aire y ya tenemos a la invitada, a la gran invitada de esta semana. Me refiero a Roxana Báez, gran nutricionista, gran profesional. ¿Cómo estás, Roxana? Hola a todos, muy bien, la verdad que muy contenta y gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo, por estar acá con nosotros compartiendo este día de miércoles, que la verdad nos permite hablar bastante. No te asustes, no te asustes. Él es así. Sí, es así. ¿Sonó feo? No, me refería a que sí, que Miércoles, cortamos la semana. Cortamos la semana. Nos distendimos, hablamos un poco más. Bien, está buena la propuesta, como Sí. muy distendidos. Claro. Totalmente. Sin anestesia, como dice Sí. el nombre. Bueno, pregunta principal. Ajá, sí, ¿Cómo ves vos como profesional sí. la alimentación en la cuarentena? ¿Qué cambió? ¿Qué se mejoró? ¿Se perjudicó? ¿Qué pasó? Bien, lo que sucedió, porque actualmente estoy trabajando con turnos programados y todo, es que como normalmente teníamos una rutina de actividades, lo que nos llevaba también a dormir quizás un poco más de noche, y hoy por hoy eso como que se perturbó las horas de sueño, y lo que lleva a que hagan menos comidas durante el día y mayores picoteos. Hay mucho consumo de alimentos más bien ricos en grasas, en azúcares, los snacks, y lo que lleva obviamente al incremento de peso, sumado a que tampoco se mantienen las actividades físicas que quizás antes normalmente las venían haciendo. Claro. Esas son algunas de las cosas que vemos en la consulta. ¿Y qué fue lo peor que has visto que en un paciente? Y el incremento de peso en muy poco tiempo. Claro. Eso es lo que más se vio en la consulta, y que por ahí algunos hicieron cierto retroceso. Es decir, quizás venían avanzando con algunos hábitos, como el adquirir el hábito del desayuno, y que quizás ahora pegaron como un retroceso. Claro, por el tema de los horarios también. Exactamente. Y todo eso. Lo que te decías, al, digamos, disminuir las actividades que tiene normalmente, hay más tiempo de ocio, y eso por ahí lleva a dormir más bien de día y no de noche. Y eso empieza a dificultar todas las comidas durante el día. Entonces podemos decir que la alimentación va sumamente de la mano con lo que es ejercicios, como ya sabemos, también con el las horas de descanso. sueño. Totalmente. La actividad física es un pilar fundamental, independientemente si uno intenta bajar de peso, sino que para mantener un estilo de vida saludable, la actividad física es muy importante, ¿no es cierto?, en cualquier edad que uno esté atravesando. Y las horas de sueño también, porque uno necesita descansar, sobre todo de noche, que no es lo mismo que de día, Claro. para no solamente hacer todas las ingestas durante el día, sino que el cuerpo necesita una cierta cantidad de horas como descanso, ¿no? Bien. Profesional. Ujú. ¿Cómo fue el cambio, la adaptación al protocolo como profesional? Ujú. ¿Cómo te perjudicó? Porque, como sabemos, es a lo que te dedicas, es lo que te da Ujú. de comer día a día. En Y- primera instancia, más que nada, porque las primeras 2 semanas no trabajamos, ¿no es cierto? Ujú. En realidad, un mes básicamente no estuvimos ejerciendo, trabajando, ¿no es cierto? Y cuando empezamos a trabajar, muy pocos pacientes por día, con un protocolo de higiene antes y después de cada paciente, lo que lleva, hablamos más o menos de media hora entre que limpiamos, desinfectamos todo el consultorio, la Claro. balanza, todo eso, antes que ingrese y una vez que el paciente egresa del consultorio. Claro. Una Fue todo pregunta, un tiempo. para Sí. las personas que sufrimos un poco de ansiedad, como vos bien comentabas, Ajá. lo del picoteo constante, lo de no solo respetar las horas, porque los momentos para comer, pues yo cumplo con las 4 comidas, y aparte le agrego una sexta, una séptima comida en lo posible. ¿Qué podríamos reemplazar para no comer tantas calorías, tantos chocolates y demás? ¿Qué se recomienda para, digamos, por ahí picar, pero picar algo saludable? Bien, lo que podríamos hacer en esos casos es recurrir a frutas, que si bien estamos ahora en invierno y cuesta un poquito más la ingesta, buscar algunas recetas de manera de poder incluir frutas, de manera de no solamente incluir pocas calorías, sino que al incluir fibra con las frutas, eso genera más saciedad también. Ujú. Y por lo general frutas que lleven a la masticación, que es lo que por ahí pasa con el paciente ansioso. Necesita, o lo que me expresan muchas veces, es necesitan masticar algo constantemente. Que por ahí los lleva a la ingesta de snack o ese tipo de comidas fuera de hora, por decirlo así.
Así que lo más recomendable sería eso. Podrían llegar a ser cereales, que nosotros los nutricionistas cuando hablamos de cereales no solamente nos referimos a los copos de maíz, Claro, sí. sino que también al caso, por ejemplo, de avena, ese tipo de cosas podríamos incluir en una granola, en donde también tenemos algo de frutas secas. La idea básicamente sería tratar de incluir más frutas, que es lo que se ve muy disminuido en el consumo en la población a nivel general. Hablo de Formosa, ¿no? Bien. Eso es un grupo de alimentos que básicamente no se ve en la alimentación, al igual que las verduras. Claro. Y no solamente por el aporte, digamos, bajo en calorías, sino que por el aporte de vitaminas, minerales, que eso refuerza el sistema inmunológico, y ahora en esta situación de pandemia, con lo que conlleva el virus y todo eso, necesitamos reforzar defensas, entonces sería aconsejable que puedan consumir más frutas y verduras. Por otro lado, frente a las personas que como yo y como todos en realidad tendemos a comer bastante y subir con facilidad de peso, ¿qué podríamos evitar? ¿Qué podríamos comer más? ¿Cómo podríamos ir ajustándolo en base al sedentarismo que estamos teniendo hoy en día? Para que no sea, a ver, digamos, que nos alimentemos bien, pero que no subamos en exceso o que no retrocedamos en el avance que habíamos hecho para bajar de peso. Bien, lo que tenemos que tener presente es que cuando nosotros queremos bajar de peso o mantener un peso con el que nos sentimos, digamos, sanos, que no necesariamente tiene que ser un peso ideal, Claro. ¿sí? Lo logramos comiendo, porque muchas veces piensan que para bajar de peso hay que evitar comidas. Todo lo contrario, necesitamos hacer las 4 comidas que vos mencionabas e incluso a veces colaciones. Vos me hablabas por ahí de que a veces haces 6 comidas. Y todo eso va a depender del tipo de actividad que realices, más allá de la actividad física. Me refiero a los intervalos que hay entre, por ejemplo, almuerzo y merienda. Eso va a hacer que pueda llegar a haber la necesidad de una colación. La idea sería, como te digo, los cereales son muy importantes, llámese copos de maíz en una merienda, como el caso del arroz o el fideo, que muchas veces se piensa, o las harinas, que son malas. En realidad hay que ver siempre la elección que se hace del cereal. Si es un cereal integral, siempre va a contribuir, porque al tener fibra va a saciar más, lo que lleva también al control de peso como un beneficio, en lo que vos me preguntabas. Y como te decía yo, tratar de incluir más variedad y cantidad en forma diaria de frutas y verduras. Hablamos que lo ideal sería en almuerzo y cena, medio plato de verduras, crudas o cocidas. Hoy es medio difícil crudas por el tema de la temperatura, claro. Entonces como que se complica. Pero podemos buscar recetas en donde incorporemos más variedad, sobre todo de verduras. Y frutas, por lo menos 1 o 2 frutas a lo largo del día. Claro, totalmente. Pregunta. Sí. Y cuando pasa todo lo contrario, la gente que no puede, no es nuestro caso, aclaro, bueno, el caso de Luis sí, pero el nuestro no, la gente que no puede subir de peso, que le cuesta subir de peso, ¿cómo sería su alimentación? ¿Cómo tendría que ser? Y su actividad física también. Bien, hablamos de un metabolismo quizás un poquito más acelerado en comparación a la pregunta anterior. Claro. En ese caso, por ahí cuesta un poquito más el aumentar de peso, y quizás el paciente expresa que hace todas las comidas al día, pero que igual cuesta subir de peso. Claro. Habría que indagar en qué consisten esas 4 comidas principales, ¿sí? Si hace colaciones, cuáles son esas colaciones, y buscar la alternativa de poder incrementar un poquito más el valor calórico en cada comida, ¿sí? Y eso se trabaja más en forma puntual con el paciente para poder indagar gustos y hábitos, porque eso es muy importante también. O sea, si bien el paciente viene a la consulta, ya sea la mayoría de los casos para un descenso de peso o en este caso para aumentar de peso, siempre hay que considerar los gustos del paciente. Tampoco la idea es impartir ahí... Come brócoli y claro, el chabón no come. No consume, ¿no? Pero en el caso de él, por ahí no habría necesidad de restringirse tanto con algunos alimentos. Sobre todo, por ejemplo, habría que ver que si consume lácteos, no necesariamente tendrían que ser descremados, por ejemplo. Quizás las colaciones, habría que ver qué colaciones son, porque muchas veces pensamos que un snack, que a lo mejor a una persona que le cuesta bajar de peso y esta persona lo consume, pero de igual manera no aumenta de peso. Bueno, habría que ver el nivel de actividad física que tiene esa persona. O sea, hay varios factores a analizar, digamos, no solamente que consuma esto o aquello. Bien. Y volviendo al tema que nos compete hoy en día a todos, que es la cuarentena. Con el tema, porque tengo entendido, o yo en mi caso he ido, me han preparado una dieta
Y muchas veces te dicen, sí, con lo que tenés en casa. Ajá. Y no es con lo que tenés en casa, no pasa. Y de acuerdo a los precios actuales, que está todo muy, muy caro, ¿cómo haces? ¿Cómo resolves ese tema? Bien, es lo que te decía justamente, la idea por lo menos es trabajar y respetar los gustos y hábitos de esa persona y tener en cuenta el factor económico, lo que va a hacer, digamos, que haya también una adherencia al tratamiento. En este caso, un plan de alimentación, que no siempre, en mi caso puntual, trabajo con planes de alimentación, sino que trato de trabajar más bien con hábitos. Claro. Es cierto que la situación económica hoy por hoy está mucho más complicada, considerando que hay mucha gente, sobre todo que trabaja en el ámbito particular, por decirlo así, privado, y se ve un poco más bien afectada. Entonces, lo que habría que trabajar es ver de lo que está consumiendo actualmente, de qué manera podemos lograr variar un poquito más la alimentación sin que le perjudique tanto en lo económico. Es la manera en que trabajo yo, ¿sí? Por eso te digo, Por ahí no fritar un bife, ese tipo de cosas. exactamente, tratar, por ejemplo, si consumen frito en la semana 3 veces, bueno, tratar de reducir a una vez en la semana, porque a lo mejor sí o sí come milanesa, y bueno, que consuma la milanesa frita, que es lo que más le gusta, y tratamos de que las empanadas u otro tipo de fritura, que vayan al horno, por ejemplo. Claro. Buscar Claro. esas alternativas también. Sí, 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 está bueno eso. Y quisiera preguntarte, yo siempre vuelo, y... Es normal, no te es normal, asustes. claro. Hoy en día hay una gran masividad, una gran cantidad de gente que cada vez se va sumando más al colectivo vegano, vegetariano. Y hay muchos mitos detrás de eso, ¿no? De que si no comes carne no tenés determinadas vitaminas o te va a afectar en el calcio y demás. Desde lo profesional, ¿cómo se puede resolver esta situación si la persona desea justamente ser parte de esta comunidad vegana? ¿Cómo puede tener las mismas defensas que una persona que consume carne o que consume lácteos? ¿Y cómo se puede ir variando para que justamente sea una persona sana también, ¿no? Bien, justamente inicio ahora este fin de semana con un curso, una diplomatura en alimentación vegana, porque si bien nosotros tenemos como que de base idea de lo que es la alimentación vegana, la vegetariana, pero hoy por hoy está bueno como actualizarse, como vos decís, porque se está viendo en la consulta más seguido este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo me llama mucho la atención que son los adolescentes. Entonces me parece sumamente importante poder ampliar más el conocimiento, considerando que el adolescente se encuentra en un periodo crítico y que la alimentación vegana, si no cumple con ciertas condiciones, puede llegar a generar ciertos déficits. Vos me hablabas del calcio, al igual que el caso del hierro, una anemia, por ejemplo. Nosotros le solemos llamar como una desnutrición oculta, porque no se ve a simple vista, pero Claro. está, ¿sí? En realidad lo que hay que trabajar ahí es, primero que nada, ver si la persona ya viene con el hábito de dejar el consumo de carne, primero que nada, y ir haciendo como una transición. Claro. Ir dejando algunos alimentos como en forma paulatina, no tan de repente, y enseñarles a combinar cereales, sobre todo integrales, en este caso son muy importantes, porque el arroz integral no solamente tiene fibra, sino que tiene vitaminas y minerales que quizás el arroz blanco, el arroz No lo partido tiene. común no lo tiene. Entonces, en el caso del vegano, la alimentación vegetariana, es importante que sean cereales integrales, ¿sí? Y combinarlos con distintos tipos de semillas que también aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes que los pueden aportar la carne o el caso de la leche, por ejemplo. Lo mismo pasa con las frutas secas, que tienen un buen aporte también de calcio, entonces enseñarles distintas recetas para que puedan ir combinando estos alimentos. Lo bueno es que obviamente tienen un consumo más variado de frutas y verduras, lo que también aporta más cantidad de vitaminas y minerales, pero siempre hay que tener presente que por ahí el hierro proveniente de origen vegetal no tiene la misma absorción que el de la carne. Entonces hay que enseñarles ciertas estrategias como el consumo más de vitamina C con otros alimentos e ir combinando para que pueda absorberse ese hierro y no se produzca la anemia, por ejemplo. Claro. Claro, y debe ser difícil de controlar el tema este de la anemia, porque están los vegetarianos, los Ajá. veganos y los ovolácteos vegetarianos, algo más, pero Exacto. eso ya es como más complicado de tratar, comen cada vez menos cosas.
Claro, el vegano estricto es el que no consume ningún tipo de alimento de origen animal, ¿no es Claro. cierto? El ovo lácteo vegetariano no consume carne, pero sí consume leche y huevo. Entonces ahí es como que es diferente, Ah, ¿viste? ok. Y el Vegetariano. vegetariano normalmente tiende a consumir más bien verduras también, similar más bien al vegano. Claro. Entonces hay que analizar, por eso te digo, siempre es muy importante una consulta individual. Si bien nosotros hacemos, y a nivel nacional e internacional hay pautas como que establecidas, son líneas generales. Siempre cada situación y cada paciente tiene que particularizarse porque Claro. cada uno tiene características Distintas, puntuales. claro, ¿sí? totalmente distintas. Y en cuanto a las enfermedades que nos afrontamos día a día, Ujú. muchas veces pasa que subimos o bajamos de peso muy rápido. Ajá. Al hacerlo, ¿afecta a otro tipo de enfermedades que tengamos? Sí, hay pacientes que por ahí me plantean el hecho de poder bajar de peso en muy poco tiempo una cierta cantidad. Y hay que evaluar que independientemente de la edad y de otros factores, se puede llegar a producir ese descenso de peso, pero no siempre va a ser bueno para el organismo, porque tiende a tener una cierta repercusión, un descenso muy brusco o el aumento exponencial en poco tiempo, ¿no es cierto? Siempre va a repercutir en órganos y a nivel general. Claro. Muchas veces se asocia al subir de peso al diabético o a la tiroides, hipotiroidismo, todas esas cosas que capaz hablo yo desde Ujú. mi punto de ignorante capaz, ¿no? Pero pregunto, ¿tiene algo que ver la subida y bajada de peso? Sí, la obesidad, que hablamos de un aumento exponencial de grasa, ¿no es cierto?, en el cuerpo, no solamente peso, sino que ese aumento de peso es a expensas de masa grasa. Claro. Sí, la obesidad es una enfermedad que está muy de la mano de otro tipo de enfermedades. Vos mencionabas la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que normalmente se da en personas más bien adultas, por decirlo así, pero hoy por hoy con una obesidad desde ya la infancia, eso condiciona una predisposición más temprana de la enfermedad. La obesidad es una enfermedad que se relaciona mucho con la aparición de otras, es como que predispone a enfermedades cardiovasculares, una hipertensión. Completo. Sí, sí, sí. O sea, el paciente obeso es un paciente candidato en algún momento a una diabetes tipo 2, a dislipidemia, que hablamos de alteraciones de colesterol, triglicéridos en sangre, a hipertensión, ¿sí? A distintos tipos de cáncer, porque el exceso de grasa en el cuerpo va conllevando a la aparición de esas enfermedades si no se trata a tiempo. Es por eso que nosotros insistimos mucho con el hecho de una vida más saludable. ¿Sí? Mantener un peso, hoy le decía él, no necesariamente un peso ideal, sino un peso que donde uno se sienta cómodo. Claro, que uno esté cómodo, no solamente desde lo estético, sino desde lo físico, y hacer algo de actividad física. Por lo que contás, se ve que has trabajado con muchos jóvenes también. ¿Puede Sí. ser? Bueno, actualmente la estética es lo que más repercute en los jóvenes. Ujú. Mi pregunta más que nada es por el hecho de que capaz vos ves a una persona y está bien de peso, es normal, Ajá. y quiere seguir bajando. Porque Sí. o eso pasa por lo menos en lo que veo yo de mujeres, en el ámbito de mujeres. Sí, 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 he tenido ¿Vos pacientes. cómo aconsejas? Porque vos ves, está normal, de acuerdo a su altura, ¿cómo Ujú. le aconsejas? ¿Cómo le decís? Claro, eso más bien tiende a un trastorno de la alimentación, pacientes que por ahí he tenido algunas adolescentes con ese tipo de problemas que lo trabajamos en conjunto con un psicólogo porque requiere de ese tipo de intervención sí o sí. En ese caso es un trabajo como más minucioso y por ahí un poquito más complejo que el paciente obeso, porque es un paciente en donde necesitamos mucho el apoyo psicológico porque hay una distorsión muchas veces de la imagen. Yo lo valoro al paciente, es decir, lo peso, lo mido, hago distintas mediciones de pliegues y el paciente tiene un peso que incluso sí, incluso muchas veces me ha pasado que es inferior a lo que debería de pesar para la edad, porque me pasó más que nada con chicas, con adolescentes. Entonces es un acompañamiento como y un trabajo un poquito más
de hormiga, por decirlo así, porque hay que trabajar desde distintas pautas, porque el paciente tiene que lograr entender que realmente el peso, lo estético hoy por hoy, es como que habría que dejarlo de lado por una cuestión de que la salud en sí ya está en un complejo deterioro, por decirlo así. Una pregunta, en cuanto a nuestra población formoseña, Ajá. ¿qué es lo que más se ve en cuanto a este trastorno alimenticio? ¿Exceso de peso o falta de peso? Y en realidad, si bien yo trabajo en consultorio, es muy limitado mi trabajo en esa área, trabajo más que nada en otra, y normalmente tengo más pacientes que concurren por aumento de peso, por obesidad o por otro tipo de complicaciones que por descensos. Fueron muy pocos los casos y muy puntuales por descenso de peso. Ah, bien. Bueno, Bueno. es algo positivo en cierta manera. Sí, por eso. Podríamos decirlo que sí, pero preocupa mucho a nivel profesionales de la salud el aumento de peso, y esta cuarentena llevó a que se incremente aún más. Sí, yo subí 6 kilos así. Sí. Bueno, yo como digo siempre, yo en altura no crecí en ancho. Así que un consejo que le des. Sí, que a los tratemos de oyentes. lo posible de que, si bien y no tenemos todavía con exactitud el tema de si la cuarentena va a continuar, aparentemente sí, tratar de lo posible de armarnos de alguna rutina, sobre todo la gente que por ahí no está pudiendo trabajar por esta cuestión. Entonces armarse como una rutina de manera de poder hacer algo de actividad física independientemente del, digamos, si tienen patio o no, Del pero espacio. claro, del espacio físico en la casa, pero hoy por hoy se flexibilizó el hecho de poder salir a caminar de 2 a 6 de la tarde, entonces aprovechar ese tiempo para hacer algo de actividad física. Y creo que la cuarentena, por el hecho de que estamos más tiempo en casa, es una buena alternativa para trabajar hábitos. Que muchas veces no cocinamos, tendemos a comprar más bien comida por una cuestión de que tenemos largas jornadas laborales, entonces podría ser óptimo para incursionar en la cocina, y de manera que cuando retomemos a las actividades laborales tengamos como más practicidad Claro. en esa cuestión. O sea, ver el lado positivo de la situación. Totalmente. Y Empezar tratar a- de crear, como decís vos, hábitos. Exactamente. Perfecto. Por último, quisiera preguntarte, Sí. Roxana, ¿cómo se pueden comunicar con vos los oyentes? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde queda tu consultorio? Bien, estoy actualmente trabajando en el CEDIP, Centro de Desarrollo Integral de la Persona, que está ubicado en Saavedra, casi Pantaleón Gómez, los días martes y miércoles, y sí, son con turnos programados. Si desean, digamos, pueden seguirnos en la página en Instagram o en Facebook, y ahí está el número de teléfono del centro para poder, digamos, sacar un turno. Genial. Entonces perfecto. lo buscan en Instagram como CEDIP, CEDIP, sí, Perfecto. con P al final. con P al final. Bien. Perfecto. Porque al final. Así se ha ido esta tarde de Sin Anestesia. Sí. Desde ya, muchas gracias, Roxana, por tu tiempo. Muchas gracias, Agostina. Muchas Gracias gracias a a todos. Sandrita, a Gustavo, Luis, la gente del IM. Gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que nos escuchan. Espero que lo hayan pasado muy lindo. Agradecerles. Así ha terminado Sin Anestesia. FM 98.1